Terminaron los conciertos de BTS en Alemania y, sinceramente, cada uno de estos conciertos nos dejó muchísimas interacciones Jikook. Y es que de verdad, siento que cada momento fue más bonito y más significativo que el anterior. Me parece increíble cómo ellos, sin necesidad de hacer absolutamente nada exagerado, son capaces de transmitir tanto con cosas tan pequeñas. Hay personas que solo ven unos segundos de interacción, pero cuando te detienes a mirar bien cada gesto, cada mirada, cada sonrisa y cada reacción, te das cuenta de que dicen muchísimo más de lo que parece. Jimin y Jungkook tienen una forma de tratarse que simplemente se siente demasiado especial. Son esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para muchos, pero que cuando los analizas bien, parecen gritar novios en 1000 idiomas. No necesitan hacer grandes demostraciones para llamar la atención, porque precisamente son esos gestos espontáneos los que terminan robándose todo el protagonismo. La naturalidad con la que interactúan es lo que hace que cada momento se sienta todavía más bonito. En cada uno de los momentos que Jimin y Jungkook compartieron durante los dos conciertos, quedó algo completamente claro. Ellos se complementan perfectamente. Cada pequeña interacción que tienen entre ellos parece tener un significado especial, y aunque para muchas personas puedan parecer gestos simples, cuando los observas con atención, te das cuenta de que son completamente diferentes a cualquier otra interacción. Hay una naturalidad entre ellos que simplemente no se puede fingir, y eso es precisamente lo que hace que tantos fans disfruten viendo cada uno de estos pequeños momentos. Al menos cuando se trata de ellos dos, da la sensación de que todas sus acciones tienen un significado único. No hace falta que estén abrazándose todo el tiempo o haciendo algo exagerado para llamar la atención. Muchas veces basta con una mirada, una sonrisa, una risa compartida o un gesto espontáneo para que termine convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del concierto. Son detalles que ocurren de forma completamente natural y que hacen que su conexión se sienta muy especial. Y es que, siendo sinceros, no vemos a Jimin tan sonriente como lo vemos cuando comparte momentos con Jungkook. Y lo mismo pasa al revés. Jungkook también cambia muchísimo cuando está con Jimin. Ambos parecen disfrutar muchísimo de la compañía del otro, y eso termina reflejándose en sus expresiones, en la forma en la que se buscan con la mirada, en cómo reaccionan cuando coinciden y en la comodidad que transmiten estando juntos sobre el escenario. No es algo que aparezca de vez en cuando, sino que es un patrón que muchos llevan años notando cada vez que ambos comparten un mismo espacio. Tan solo ver algunos de estos momentos durante los conciertos de Alemania vuelve a demostrar por qué nuestro Jikook es tan especial para tantas personas. No se trata de un solo momento aislado, sino de muchos pequeños detalles que cuando los juntas terminan formando una imagen muy bonita de la relación tan cercana que tienen. Cada concierto siempre termina dejando nuevas escenas que el fandom recuerda durante mucho tiempo, precisamente porque ellos convierten lo más simple en algo inolvidable. Sé que muchísimas personas querían verlos sentados juntos durante el discurso final y lamentablemente esta vez no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Era algo que muchos esperaban,
porque los discursos finales siempre nos han regalado momentos muy divertidos, entre ellos cuando les tocaba compartir ese espacio. Pero esta vez, simplemente no ocurrió, y es completamente entendible que algunos se hayan quedado con las ganas de volver a ver esa dinámica que tanto les gusta. Y es que si recordamos todos los discursos finales en los que sí pudieron sentarse juntos, prácticamente siempre pasaba lo mismo. Literalmente no dejaban de reír, de hablar entre ellos, de decirse cosas al oído, de jugar, de molestarse cariñosamente y de estar completamente concentrados el uno en el otro. Muchas veces parecía que se olvidaban por completo de todo lo que estaba pasando alrededor. Mientras el resto del escenario seguía lleno de personas, ellos terminaban creando su propio pequeño mundo donde simplemente disfrutaban del momento juntos. Esa es justamente una de las cosas que más llama la atención. No importa cuántas personas haya alrededor, ni que estén en medio de un estadio lleno de miles de fans. Cuando comienzan a interactuar entre ellos, transmiten una sensación de comodidad muy difícil de explicar. Da la impresión de que por unos instantes todo lo demás deja de existir y únicamente están disfrutando de la compañía del otro. Esa complicidad es precisamente lo que hace que tantos pequeños momentos terminen siendo tan recordados por el fandom. Y aunque esta vez no pudieron regalarnos esa imagen durante el discurso final, sobre el escenario volvieron a demostrar una vez más esa conexión que siempre tienen cuando coinciden. No hizo falta que estuvieran sentados juntos para que quedara claro lo cómodos que se sienten compartiendo el mismo espacio. A lo largo de ambos conciertos dejaron suficientes interacciones para que el fandom volviera a emocionarse y tuviera muchísimo de qué hablar. Al final, creo que eso es precisamente lo que hace que la relación entre Jimin y Jungkook se sienta tan especial para tantas personas. No son solamente los grandes momentos los que llaman la atención, sino todos esos pequeños detalles espontáneos que aparecen una y otra vez sin necesidad de buscarlos. Son las sonrisas, las miradas, las risas compartidas, la manera tan natural con la que interactúan y esa complicidad que transmiten cuando están juntos. Y aunque eso pueda molestar a algunas personas o generar diferentes opiniones dentro del fandom, son precisamente esos pequeños momentos los que hacen que, concierto tras concierto, tantos fans sigan disfrutando de cada interacción que comparten sobre el escenario.